parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Zainuque. Muy buenos días, estimada audiencia. Muy buenos días, estimado amigo Rodrigo. Hoy le voy a preguntar, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está, estimado Jorge? Estoy muy bien, no le voy a decir muy bien como me dijo usted el otro día, porque si no usted me va a responder lo mismo que me respondió usted a mí. Que decir muy es una redundancia. Preparando este nuevo programa donde le quiero confesar algo. Mire, no sé si me habrá visto actitud sacerdotal o como para venir aquí a confesarse ante mí. No tiene pinta de cura usted. Lo que no tengo es cura. Pinta tengo. Sí. Pero lo que no Iglesia tengo abandonada, cura. no tiene cura. Exactamente. Hoy le voy a volver a hablar de amor. No, Rodrigo, por favor. Y aparte eso de volver, ¿en qué momento me habló de amor que yo no caí en cuenta? Usted no me deja terminar la frase. Le quiero volver a hablar de amor en la época del territorio nacional del Neuquén. Digo volver porque hemos hecho un programa alguna vez sobre ese tema, pero con otra temática, con otro tópico. Podríamos decir que vamos a hablar de delitos de amor. Usted sabe que la relación amorosa poco tiene que ver con las novelas o con las películas, de esas que hablan de damiselas, de caballeros. Acá en estos pagos... De cenicientas. Exacto. Acá en estos pagos, cuando hablamos de relaciones amorosas, y especialmente en las épocas del territorio, en el despoblado territorio nacional del Neuquén, tenemos que hablar de amor de ausencias, amor de necesidades, amor de carencias, amores rústicos, así como también la vida de muchos de los protagonistas que tuvieron estas zonas, el tema de las uniones ilegítimas, el concubinato, el rapto de mujeres, la fuga de menores, son parte de esta experiencia, de esta sociedad neuquina de aquellos tiempos, de esa sociedad de frontera, esa sociedad alejada de el resto del país por grandes distancias, un espacio de frontera como lo era Neuquén en aquella primera mitad del siglo XX, donde vamos a tomar dos historias, porque no siempre las historias tienen que ser historias de gobernadores o de personajes ilustres. Como hablamos de personajes ilustres. Usted, disculpe, ¿no? Pero cuando se refiere a programas hechos sobre el amor, en esta cotidiana charla de los sábados que tenemos, ¿se refiere, por ejemplo, a aquel en el que hablábamos del buzón de las confidencias en el periódico El Territoriano, al quincenario El Territoriano, por ejemplo? El Territorio, perdón. Esto sería como el lado B de esas historias que leíamos en ese buzón de confidencias, donde las cosas se trataban como de una manera más formal, si se quiere, en donde había esa cosa como la épica de la que habla de las historias de amor de Romeo y Julieta o cosas por el estilo. Y en este caso no, en estos casos que vamos a contar hoy, no existiría ese clima romántico, si se quiere, sino una cosa, como usted dijo, más rústica. Sí, me gusta estos temas tratarlos como, por ejemplo, amor de desarraigo, amor de desapego, pero
volviendo a lo que usted me decía, no sé si lado B, porque lado B circunscribe todo a dos lados, lado A y lado B, me hace acordar a los discos, por ejemplo. Claro, bueno. Yo le pondría capítulo 2, porque tenemos muchas aristas y no podemos tampoco acotar, achicar la cantidad o la temática de este tema. Me gusta eso de salir de lo binario. Entonces, Yo qué moderno que estoy. Sí. ¿No? Acá tocamos temas complicados, temas comprometidos. me está sorprendiendo con su apertura mental. Open mind. Sabe que, a pesar de que el Estado, a través de sus aparatos de justicia, en este caso, nosotros lo que vamos a narrar ahora está tomado de los archivos de la justicia letrada del territorio nacional de Neuquén, que a su vez, bueno, fueron transcriptos en una obra de varios autores, de varios compiladores, pero en este caso lo podemos saber gracias a María Beatriz Gentile, que en el trabajo que hicieron Historias de Amor, Locura y Muerte, podemos tener alguna noción, algunos datos, algunos parámetros más que tal vez no los tendríamos si solo tuviéramos que leer el expediente, porque muchas veces cuando una persona analiza y lo hace de tan buena manera, facilita el trabajo. Es como que da una puerta de entrada para que después uno pueda seguir eligiendo otros caminos y otras salidas, otros ejercicios de pensamiento sobre esos temas. Sabe que en esos momentos la ilegalidad en las uniones no significaba que la gente no prefiriera el matrimonio, sino que aparecía, por ejemplo, el matrimonio aparecía como un objetivo deseable, pero que no siempre se podía cumplir en una sociedad donde la mayoría de los habitantes eran varones. ¿Usted tiene más o menos el porcentaje en esa época? Estamos hablando, para situar un poco, ¿no? En un año que por las historias que estoy viendo fue un año hot, se podría decir, en 1950. Sí, no sé por qué usted tiene esa percepción. Por las historias que leo. Bueno, usted está leyendo historias justamente de la justicia letrada del territorio del año 50, y son muchas, pero si también nos ponemos con la del 49, con la del 48... afortunadamente tenemos desde casi principio de siglo. Siempre hubo historias de amor. Siempre hubo historias relacionadas a delitos de amor. ¿Qué es delito de amor? Y bueno, a ver, una pareja que se fuga, una pareja donde el varón es acusado de raptar a la mujer. Acá tenemos que muchos de los varones que estaban en la zona habían dejado sus familias en sus lugares de origen, que a lo mejor, en el mejor de los casos, mantenían algún contacto con el envío de alguna parte del salario. Algunos, en gran parte también, después de un tiempo de hacerlo, dejaban de enviar dinero a su familia de origen. Y muchos de estos hombres, que estaban solos, aunque no eran solteros, tendían a establecer nuevas relaciones, especialmente los extranjeros, que consideraban que al residir en otro país su matrimonio había perdido validez y deseaban tal vez consolidar una nueva unión. El tema del concubinato, la bigamia, se presentaban como rasgos habituales o casi como las únicas alternativas frente a esas condiciones que... Digamos que el matrimonio era como la condición ideal y no era fácil. Las mujeres no solo eran menos, sino que aparte eran demasiado jóvenes. En el censo del año 1947 vemos que había 3.494 mujeres entre los 20 y los 24 años, frente a los 10.386 varones de la misma edad. Prácticamente en una proporción de 3-1. De esa forma, las mujeres que podían llegar a tener por cantidad, por edad, que podían llegar a casarse, también disminuían bastante. Y otro dato interesante: más del 50% de la población total femenina de ese censo lo constituían niñas de hasta 14 años. También hay que tener en cuenta la consideración de los padres acerca de la propiedad, entre comillas, de su hija. Ahí ya nos estamos metiendo con la parte más intrínseca del pensamiento, también de la moral que estaba construida en esos momentos, que hacía que las posibilidades de nuevas relaciones se hicieran más dificultosas. Si el padre era propietario de la hija, era el que decidía, y a lo mejor la mujer decidía
que quería alguna persona y el padre se oponía. En esos momentos el mandato estaba mucho más firme, un hecho que agravaba esa situación. Pero, ¿cuál es la historia que queremos? La primera. De las varias que había... La primera. Sí, de las varias que había, elegimos para arrancar la historia de Lidia, que era una mujer chilena de 31 años, que tenía algunos años de residencia en el país, que denuncia estar segura de que su hija había escapado del hogar seducida por Oscar Díaz Flores con el propósito de unirse al mismo. ¿Cómo se llamaba su hija? Se llamaba Uberlinda. Bueno, a raíz de esa denuncia se inicia enseguida un procedimiento judicial. Acá estamos mirando el número de expediente del año 1950, el expediente 976. Podemos relatar que ese día 7 de mayo de 1950, todo en base al expediente, el chofer de un taxi estaba esperando en la plaza de Chipoleti, un día domingo 7 de mayo, esperando a que viniera algún cliente, y en ese momento se apersonan una pareja, en realidad, un señor más bien alto, morocho, como de 40 años, que tenía algunos dientes de oro, según dice la descripción policial, que estaba acompañado de una muchacha de 15. Le informaron al taxista que no habían encontrado alojamiento en el pueblo y les pidieron que por favor los llevaran a Neuquén Capital a ver si podían conseguir alojamiento. El taxista accedió, los dejó en la esquina del Hotel Plaza, que hay en la avenida Argentina. También tuvieron dificultades en conseguir dónde alojarse. El taxista, cuando le preguntan en la declaración que hace, dice que era difícil pensar que no se trataba de marido y mujer, porque ambas personas, esta pareja, el hombre de 40 y la mujer de 15, se tuteaban y expresaban entre sí cariño, como si no hubiera ningún tipo de violencia por parte del hombre, como se le preguntó a este trabajador. Le decía, no encontraron dónde alojarse, llegaron hasta la casa de unas personas de apariencia humilde, les manifestaron que no tenían para dormir, que no encontraban lugar para alojarse. Esta familia les permite pasar la noche. Permanecieron hasta el día siguiente, donde tomaron un colectivo por la tarde y fueron hasta el pueblo de Cutralcó. En 1950, Cutralcó tenía poquitos años. Igualmente ya era una localidad importante ahí en la zona petrolera. Poquitos años después pasó a llamarse Eva Perón. Después, cuando vino la Revolución Libertadora, volvió a su denominación antigua, pero en el momento en que estamos narrando nosotros la historia, se llama Cutralcó. Ahí se alojaron en la casa de un conocido. Usted sabe que la menor, Uberlinda, había nacido en Chile. De niña se trasladó junto a sus padres y todos sus hermanos a San Martín de los Andes, y desde hacía unos meses estaba viviendo en Fernández Oro, en Río Negro, donde sus padres habían encontrado trabajo como peón de un importante comercio de la región. La joven Uberlinda era de tez blanca, acá estoy mirando el expediente, rubia, se peina con trenzas, tiene ojos claros, estoy haciendo un resumen, es más bien bajita, 14 años. Estoy viendo que en una parte dice 14 15. Y en otra dice 15 en el mismo expediente, pero bueno, no importa, no hace a la diferencia. Es la mayor de una cantidad de hermanos suficiente como para olvidarse del nombre de cada uno, porque vio que las familias anteriormente tenían muchísimos hijos. Uberlinda desde muy pequeña colaboraba con las tareas del hogar, cocinaba, planchaba, lavaba, cuidaba a todos sus hermanos. Era la última en acostarse después de cocinar el pan que a la mañana siguiente iba a comer toda la familia en el desayuno. Hubo un día que ella guardó todas sus cosas, sus pocas ropas, sus documentos, tomó una bolsa gastada y silenciosamente, sin hacer ruido, salió de su casa y afuera la esperaba Oscar Díaz Flores, este hombre de 40 años, a quien ella conocía de hacía poquitos meses, no de Fernández Oro, sino que lo conocía de cuando ellos estaban en San Martín de los Andes. En esa oscuridad de la noche ambos huyen. Ante estas situaciones se hablaba siempre de rapto, más allá de que la mujer estuviera de acuerdo en irse.
Generalmente la denuncia era de rapto. Mirando también el texto de María Beatriz Gentile sobre este episodio, dice, bueno, ella utiliza términos bastante poéticos para describir la situación. Dice que él era alto, delgado, moreno, casi un príncipe moro. Y después dice, no es un príncipe, era carpintero de profesión. Convengamos que en esa época ser un carpintero de profesión era un estatus. Exactamente, porque tenía una profesión y eso era bastante importante, por lo menos para la época. Había ido este señor a la escuela hasta sexto grado, vivía en la Argentina desde hacía 2 años, justo desde que su esposa falleció en Chile, o sea, también era chileno. Era viudo, tenía algunos hijos grandes, o más o menos grandes, y decidió tentar suerte a este lugar. No pudo traerse a sus hijos, justamente porque ya eran medio grandes, pero él necesitaba establecer nuevamente una relación, andaba buscando una mujer. Tenía la intención de alguna vez regresar por sus hijos si las cosas le iban bien acá en este país, en este territorio del Neuquén, y dejó a sus hijos al cuidado de su cuñada. A Uberlinda, esta joven de 15 años, la conocía de hace 3 meses. Él hace 2 años que estaba en la Argentina. Tal vez era demasiado niña como para él. Él dice que se lo habían advertido. Como usted mencionó hace poquito, él tenía una profesión que le permitía vivir mejor que un simple peón o empleado rural. Podía darse ciertos gustos, como viajar en taxi, alquilar de vez en cuando... Tener dientes de oro. Dientes de oro, alquilar una pieza de hotel. Él decía que mantenía a sus hijos con el dinero que enviaba. También mencionaba de que no tenía ningún pasado que ocultar. Siempre llevaba su libreta de matrimonio y el acta de defunción de su esposa. Era bastante importante cuando las fuerzas del orden lo detenían, porque lo primero que hacían era pedirle los documentos. Y vio cómo era la moral de esa época. Él, siendo viudo y mostrando el acta de defunción de su esposa, era como que tenía otra consideración. Sobre todo si estaba en algún lugar de, digamos, dudosa reputación. De reputación, claro. Era otro de los lujos que podía darse por su condición de carpintero. Exactamente, a raíz de su independencia económica podía también darse esos lujos, como usted dice. Era una casa de mala nota. ¿Qué otra cosa podía esperar una mujer, entre comillas, todo lo que estamos diciendo? Que casarse con una persona que tiene profesión, que podía darse algunos gustos, que vestía elegantemente y que encima quería establecer un vínculo, pero aclarando que él quería una relación de matrimonio. Entonces, Oscar Díaz Flores se comprometió a casarse y con eso fue suficiente para que la menor decidiera marcharse con él. Pero Uberlinda sabía que al fugarse con un hombre también había tomado una decisión, que era la de consumar el acto sexual con él, perder su virginidad. Y la virginidad, según su madre siempre le repetía, era la única carta que tenía una mujer humilde para comprar un marido decente y trabajador. Esta frase supongo que la tenía en un cuadrito en la pieza. ¿Sabe que todavía algunas madres la siguen usando? Y la virginidad como valor. Cuando se fugaron, ella, más allá de tomar la decisión de fugarse, tomó la decisión de entrar en esa mayoría de edad, más allá de que tenía 15 años. Seguramente se puso su mejor ropa y, si bien no era un príncipe moro como lo describía a este trabajador, billetera mata galán, también ella, en cierta forma, si él era un príncipe moro, fue su princesa por esa vez. Cuando los detiene la policía, a Uberlinda nadie la escucha. Ella se cansa de repetir de que tuvo sexo con Díaz Flores la noche de la fuga y todas las noches siguientes, que fue por su propio consentimiento, que tuvo algunos inconvenientes. La primera noche por el dolor, esa había sido su primera vez, que ella estaba enamorada de Díaz, que quería contraer matrimonio con él, pero reconocía que todo lo que había hecho era una mancha para toda su vida y que tendría que reprochárselo de ahí en adelante si ella no se casaba con Díaz Flores. A Díaz Flores tampoco lo escuchan. Él había prometido casarse, pero ahí encerrado tras las rejas,
el médico, los forenses empezaron a tratar de descubrir lo que ya se sabía, ¿no? Que Uberlinda había tenido relaciones, empezó a ser examinada y auscultada por los médicos forenses, por la policía, empezaron a escribir sobre su intimidad, con detalles en el informe de la justicia letrada, que seguramente después los policías morbosos se habrán puesto a leer. Y el 18 de mayo de 1950, Oscar Díaz Flores es declarado culpable de estupro. Como no tenía bienes para indemnizar a la familia, tuvo que pagar su deuda en cárcel. Mientras tanto, Uberlinda quedó en custodia del padre. Al padre que había inclusive juramentado vengarse de este hombre. Sí, lo quería matar. Pero un mes después, el padre reflexionó, no sé si lo reflexionó un mes después o lo venía pensando, y dijo, tal vez sea mejor que se casen y no quede soltera y manchada. También la misma opinión tenía la madre, y inmediatamente consumado este pensamiento, se consumó la libertad de Díaz Flores previo casamiento. Exactamente. Son estas historias que pasan en el territorio, que pasaban en el territorio, que nosotros decimos, bueno, es la historia social, no vamos a hablar de gobernadores, no vamos a hablar de hechos puntuales de toda la sociedad, sino de las historias comunes que pasaban en este territorio. Historias de amor, pero tal vez no sean de este tipo de amor idealizado, romantizado, sino de otro tipo de amor que nosotros, parafraseando, vamos a llamar delitos de amor. Usted sabe que yo, que me creía que nunca pasaría, me tuve que cruzar con vos. Me encontré jugando de pronto al gato y al ratón. Me distraje un momento. ¿Me está hablando a mí o está citando algo? Disculpe, no, porque... ¿Usted alguna vez lo he tratado de vos? No. Esta es una canción, un tema que vamos a escuchar ahora. Me deja muchísimo más tranquilo, amigo Rodrigo. Me muero por vos. Epa, bueno... Que cada uno le ponga... todo el mundo alguna vez le dijo me muero por vos a alguien, creo yo. O si no es todo el mundo, el 90, el 95. A mí me dijeron más que se te mataría, más que me muero por vos, pero... Póngale una sigla, un inicial. Si no es usted, la audiencia, me muero por vos. ¿A quién le dijo alguna vez me muero por vos? O alguna vez quién le dijo a usted me muero por vos. Póngale algún inicial de algún nombre, imagínese. Me haga acordar. Cierre los ojos, no sé, por ejemplo... Rodrigo, me estás haciendo dos momentos de mi vida. Bueno, vamos a la pausa.